En la mañana de hoy tendremos en el primer turno al expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás. En el segundo turno hablaremos con el senador Gregorio Matías, a ver cómo va a trascender esto de la policía, la salida de la policía y la nueva autonomía. Y sustituyendo al secretario de Asuntos Públicos hoy de la Fortaleza, estará el buen amigo y licenciado Jan Peña Payano, que es el asesor legislativo de la Fortaleza, a ver cómo va eso de los proyectos que está próxima a firmar la gobernadora, los que tienen ante su consideración y lo que le han recomendado o no para firmarlos, entre ellos el de los celulares y todas esas otras cosas que están pasando allá y las que pudiera estar próxima a firmar en los próximos días. Y dando un poco paso al orden de los asuntos como de costumbre, ayer a mitad de tarde trasciende que el director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, envía una carta al director de la Autoridad de la Administración Financiera y Fiscal, que a su vez es el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, con copia a la gobernadora y al secretario del Departamento de Corrección. Saben que hay sendas situaciones en estos dos departamentos, en estas dos agencias, que han provocado lo que se llama el Green Flu, no sé cómo sea el de los, que es el de los vigilantes de recursos naturales, y también el de los oficiales correccionales, ese no sé de qué color sean, si es brown o qué, pero había una actitud de brazos caídos en esas dos agencias por un malestar de beneficios que se les habían legislado, se consiguieron, pero que no se les han desembolsado. Y todo el mundo quiere justicia salarial, ¿verdad? Y más cuando es una ley que se aprobó. Y se había traído en los últimos días el asunto del Departamento de Recursos Naturales propiamente porque el secretario había dicho, yo estoy muy comprometido con ustedes, la gobernadora también, y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Y les he venido levantando la bandera de que eso no está en el presupuesto. Y que el secretario dijo, ya yo tengo el dinero identificado. Para poder hacer desembolsos, tiene que estar en una línea en lo que es el presupuesto. Y si no está ahí, hay o que pedir permiso ante una necesidad apremiante o algo que se olvidó, pudiera descalabrar la certificación de presupuesto balanceado. Pero vino la gobernadora y dijo, no, eso no está presupuestado, no hay dinero para eso. Y a pesar de que fue algo legislado ahora en el 2024, ya la Junta había levantado banderas en cuanto a eso. Pero están los oficiales correccionales con sus beneficios y su aumento de sueldo legislado desde el 2022. Y la Junta de Supervisión Fiscal ayer envía una carta a la gobernadora, al secretario de la Gobernación y director de AFAF y al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación diciendo, no, yo no he dicho nada de esa. Yo me opuse quizás a otra, pero a esa de ustedes yo no me he opuesto. Mira a ver cómo lo maneja. Pero oposición mía, aquí nadie ha dicho que no. Y eso se legisló del 2022. Así que, ¿qué nos dice esto? No pegues conmigo. No me utilices de excusa a mí para no dar ese aumento que tu legislatura aprobó y el gobernador de turno, o el pasado gobernador, debo decir, firmó. Así que vemos este tipo de reacciones de la Junta de Supervisión Fiscal. A veces vemos silencio, a veces vemos que se hacen manifestar en cuanto a unas situaciones y en cuanto a otras no. Y entonces eso levanta especulaciones de por qué en unas cosas se meten y envían cartas y son muy vocales, que a veces no tienen ni que ver con asuntos de impacto fiscal, y con otras las dejan pasar. Como el de los impuestos a los celulares o a los canales de voz o a todo lo que tenga que ver comunicaciones. Cero. Esto llevamos 2 semanas casi completas hablando de esta posibilidad
de que la gobernadora firme el proyecto del Senado 615 y la Junta ha dicho cero. Y este dinero va directo para los alcaldes y para los municipios. Veremos a ver. Pero por lo menos para conceder el aumento a los oficiales correccionales, la Junta no se opone. Así que no los utilicen como excusa, mínimamente. Así que, y veremos a ver qué pasa entonces con el de los recursos naturales y qué va a decir entonces, luego de las expresiones de la gobernadora, el secretario. Habemos Código de Orden Público en Isla Verde y en Carolina. Después de una amplia discusión, con una amplia participación también de diferentes sectores, mayormente los residentes y comercio, se llega a un happy medium que yo entiendo que es bastante razonable, pero hay unas excepciones que se las voy a decir ya mismo. El Código de Orden Público va a establecer que de domingo a jueves se puedan vender bebida desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, de domingo a jueves. Los viernes, los sábados, y en caso de que el domingo sea día de fiesta, va a estar de 6 de la mañana a 1 de la mañana. Van a tener una horita más de break para los weekends. Y está el asunto de que si estás en un hotel o algún tipo de facilidad parecida a un hotel, pues puede ese comercio expedir, vender bebida. Lo que no puede pasar de ahí, después de eso, es que compres para consumir en ese sitio. Porque no es solamente que dejes de vender bebida, es que también tienes que apagar la música y cerrar el sitio, que es lo que trajo un poquito de oposición. Entonces, aquí vienen las excepciones. Las farmacias, los supermercados que estén abiertos o colmaditos o lo que sea, en esas horas o durante la madrugada, pueden vender siempre que no sea para consumir allí. A veces la gente bebe en los parkings o la gente cuando sale de trabajar, ¿verdad? Se va al carro. Veremos a ver cómo trasciende eso, las multas que pudiera haber también por ese tipo de reunión que tiene que ver con esto del Código de Orden Público. Eso va a acabar con las situaciones violentas que hemos visto en estos últimos meses. Pues mire, no lo sé, pero pudiera aminorar la posibilidad de que eso ocurra. Y no solamente para los comercios, para la gente que vive allí, los turistas, todo el mundo pudiera beneficiarse de eso. Ah, que en el hotel se me da un tratamiento distinto porque puedo beber el ron, todo lo que yo quiera, mientras esté allí. Y a los hoteles se le trata distinto, pues porque el turista está de vacaciones, qué sé yo. No obstante, ¿verdad? Pues mire, si usted quiere beber en su casa, puede ir y comprarlo, lo que no puede es bebérselo allí. Se lo lleva y en su casa hace y deshace lo que usted quiera, porque esa es una de las preguntas. Si yo de madrugada estoy en mi casa y me quiero comprar un vinito porque tengo gente invitada, porque se me acabó lo que tenía para ellos, pues bajo esa situación lo puede hacer, no se lo van a negar. Lo que no puede es quedarse allí y bebérselo en el sitio. He venido elaborándoles una posición legal en cuanto a cómo se debe manejar el asunto de New Fortress, particularmente por la práctica despreciable de intentar apalancar su posición para el contrato monopolístico del suplido de gas. Y alguien se me adelantó. El licenciado e ingeniero Luis Aníbal Avilés, quien presidió hace unos años la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, presenta un recurso en los tribunales para solicitar, no a New Fortress, al gobierno que cancele y limite y desarticule lo que es este tipo de esquema de que ellos tengan el acceso a la facilidad portuaria, el acceso también para el descargue y también que el Departamento de Justicia comience una
investigación por un alegado esquema de monopolio en cuanto a la provisión del gas para las plantas. Y les he venido diciendo, consono con esto que presenta ayer el licenciado Luis Aníbal Avilés ante la sala del juez Anthony Cuevas Ramos, que, como saben, es el que preside esta sala de lo que se llaman recursos extraordinarios. No son cosas que se presentan todos los días. Y tiene unas particularidades que voy ya mismo para eso, para presentar recursos allí, porque algunos se desestiman, porque algunos proceden, porque algunos se refieren a la vía ordinaria. Voy para el procedimiento ya mismo. Pero les he venido diciendo, y particularmente después de lo que fueron los eventos del 9/11 y la ley patriótica, el Patriot Act, y la interrupción o disrupción de utilidades en los Estados Unidos, hay unas alternativas para procesar criminalmente cuando estas cosas ocurran. Y ustedes pensarán, contra Eddie, pero te estás yendo muy lejos, criminalmente. Sí, porque hay un acto voluntario. Hay un efecto de intención deliberada que puede causar pérdida de vidas y pudiera causar que no pueda aterrizar un avión, que no se dé un servicio de seguridad. Y eso se llama seguridad nacional y es una vertiente de terrorismo doméstico conforme definido después del año 2001 en la ley federal. Y se trata nada más y nada menos. Y esto no lo está alegando el licenciado Avilés. Esto es mi research legal, mi búsqueda legal. La sección 1366 del título 18 del Código Penal Federal habla sobre la disrupción de la infraestructura crítica de utilidades, agua, gas y energía. Y sepan que hay 3 casitos bastante recientes, el último del 2024 y hay 2 del año 22, en el estado de Washington, en el estado de Tennessee y en el estado de Ohio. Cosas distintas, eventos distintos, pero provocó que deliberadamente se interrumpiera un servicio esencial como es la energía. Ya esto ocurrió, parece no haber llegado a mayores, como para reclamar algún daño, pero esto no puede volver a pasar como se los dije. Y si pasa, con lo que ya ha pasado, sería suficiente como para pedirles que desalojen el muelle y desalojen también la facilidad de descargar el gas. Pero si no, los directivos de esta compañía, los ejecutivos, que le mandaron el barco a dar vueltas y después trajeron el asunto del remolcador y después de la guardia costanera y de los vientos que no llegaron y si había polvo del Sahara, qué sé yo, es una actitud criminal que pudiera provocar que se dañe el sistema porque las máquinas que ya estaban finitas de correr con poco gas, lo que tenían, que tuvieron que correr con diésel las que podían, puso en riesgo la infraestructura crítica de un territorio de los Estados Unidos, según definido en la sección que les estoy diciendo. Sección 1366 del título 18 del Código Penal Federal. De nuevo, esto no es lo que está reclamando Luis Aníbal Avilés. Está solicitando un tipo de interdicto ante el tribunal que le diga al gobierno, termina con eso e investígalo por las razones que tiene del contrato que tiene con las disposiciones y las condiciones que tienen. Y aquí no hay depreciación de piezas ni nada, por si acaso. Trascendido eso, una discusión muy amena anoche. Revuelo por la compensación del zar del agua, que él no quiere llamarse el zar del agua, dice que él es un asistente temporero de qué sé yo qué diablo, y que primero dijo yo no voy a cobrar, pero después sí voy a cobrar y va a ser algo razonable y voy a traer unos recursos externos que eso sí tienen que cobrar y no voy a usurpar la autoridad del secretario, del presidente más bien de la AAA, pero hay que mover ciertos recursos.
Entonces, un poco, ¿verdad? Considerando lo que había antes, ciertamente Carlos Ignacio Pesquera ayer comunicó mucho mejor. Y este ingeniero Ortiz, que lo tuvimos en Jugando Pelota Dura el pasado miércoles, también comunicó muy bien. Le dije, es el nuevo Jorge Bracero. Del agua, teníamos a Jorge Bracero en la luz. Pero, con esta figura, dice el propio ingeniero Pesquera que le va a tomar algunas 2 semanas el hacer un informe de qué pasó aquí, mínimo para que no se repita. Y que el servicio, como había dicho la gobernadora, pudiera retomarse entre sábado y domingo. Entonces, traíste a un recurso externo para que hiciera lo que debería estar haciendo el presidente ejecutivo de la compañía. O sea, de la corporación pública, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Ese informe, yo estoy seguro que pudiera hacerlo también el presidente ejecutivo. Si esa figura no funciona, debería entonces reemplazarse por alguien que pueda hacer ese trabajo y que no nos cueste doble, porque le seguimos pagando al presidente, más las funciones de él las está haciendo este recurso externo contratado. La realidad es que es un servicio esencial. La crisis hay que resolverla cuanto antes, no aguanta mucho más. Se descarta la posibilidad de sabotaje, lo cual es importante porque faltaba más. Y parecería que esta tormenta perfecta también fue con alguna intención de dañar a la administración. Alguien pudiera razonablemente concluir eso. Por las guerras políticas o por la que la primaria no ha acabado, lo que usted quiera. Pudiera interpretarse eso. No es descabellado pensar que alguien le quiere hacer daño a la gobernadora, le está creando estas crisis. Particularmente por lo que se dijo, que había unas válvulas cerradas y otras situaciones que debieron haber estado en manos de gente que se puso a cargo y que no se hicieron o no se hicieron a tiempo. Y ante esa posibilidad, pues veremos a ver qué dice. Me parece que se apresuraron a determinar que aquí no necesariamente sabotaje, pero arrastre de pies o que voluntariamente se dejó de hacer algo, eso pudiera contenerse, estar contenido en ese informe que presentará Carlos Ignacio Pesquera. ¿Quién hizo qué o quién dejó de hacer qué? Y que provocó que esta situación se saliera de control por tanto tiempo. Y ante eso, quizás a usted no le llame sabotaje, pero es una actuación voluntaria el hacer o no hacer. Así que está interesante, veremos a ver cómo trasciende esto. Todo el mundo está pendiente de cuánto va a cobrar Carlos. No obstante, la gente que no tiene el preciado líquido, como le llaman, evidentemente necesita mucho más que excusa o saber qué pasó, sino que le llegue el agua a sus casas y a los comercios. Mire, algo que se me quedó ayer y es bien importante y siempre les levanto mi prejuicio ante este tema, y es que los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, contrario al mensajito que les estaban mandando, el mensaje de texto y el email a todos los jubilados de que no iban a cobrar porque alguien en el Departamento de Hacienda no le dio un botón, ayer tuvo que salir el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, y decir, tranquilo, se va a este fin de semana, van a tener su dinero de sus pensiones porque les habían hecho otro préstamo para este mes. Y parece haberse resuelto también a largo plazo porque trasciende de que el negociado aprobó un aumento en la tarifa básica de 3.41 centavos para que no haya que seguirle cogiendo prestado al gobierno y puedan tener esas cantidades disponibles para lo que son las pensiones de los jubilados, que, como saben, cuestan cerca de $25 millones. Hay gente con la paciencia finita, hay gente con condiciones. Y el estar enviando estos mensajes, y ayer lo había también un poco desmentido Johnny Rodríguez, que es el líder o presidente de la Asociación de Jubilados. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Sé que hay unas molestias manifiestas porque no hay
unas seguridades, pero estar enviando esto de que no va a llegar, de que no van a hacer el pago este mes, suave con eso, muchachos. Entiendo su desesperanza, entiendo su molestia, pero hay gente que tiene unas condiciones que no necesita este tipo de situación. Y sí, concéntrense en llevar a cabo sus reclamos y todo lo demás, pero cuidado, porque no necesariamente esto llega a oídos y a ojos de personas que no necesariamente pueden hacer algo al respecto. Así que, word to the wise. Y tranquilo en ese respecto, porque pues ya van a hacer el depósito correspondiente. Debe ser entre hoy y mañana también. Quizás otro ejemplo de crear crisis en la administración, pero no lo voy a adjudicar. El secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad para la Administración Fiscal y Financiera nos dice que Luma no ha provisto informes financieros esenciales para cumplir, a su vez, para que el gobierno pueda cumplir con los preceptos de la ley promesa, con las disposiciones de promesa. Y esto es importante porque ¿de dónde sale esto? Esto no viene del DEFIL. Esto tiene que ver con una cartita que les envió la Junta y dice, oye, los informes auditados tienen que estar al día porque si no, no te certifico el plan o el presupuesto, entre otras cosas. Y eso hay que cumplirlo, ¿verdad? También para propósitos de poder salir de la Junta. Y ciertamente le han pedido esta información de la facturación, de la creencia o las deudas que puedan haber, de las cuentas por cobrar, de las compras de combustible, muchas cosas que están en manos de Luma, que no necesariamente es la transmisión y la distribución solamente. Y sin esos datos, yo no puedo saber quién me debe a mí, a quién le debo yo, y si hay ganancia o no, que es lo que me están reclamando en el tribunal allá, para ver si los bonistas pueden cobrar o no. Y después de las últimas 2 sesiones en el Congreso, donde se sentó allí a Robert Mujica y se le dijo, ponte para tu número, papá, que esta gente quiere cobrar. Y eso de que no hay ganancia neta, no me lo voy a comer. Así que dame la información que yo la quiero ver. Y me parece que han puesto a correr a todo el mundo para que finalmente se puedan entregar los estados auditados. Que antes se rasgaban las vestiduras de que Alejandro García Padilla, Jaime Perelló y Eduardo Batia no habían entregado eso. Imagínate, el mundo se iba a acabar. Ahora creo que desde el 2021 no se han entregado y el mundo no se acaba tampoco. Pero cosas que pasan en el barrio fino y la vara es de una manera para uno y de otra manera para otra. Así que veremos cómo le mete caña el secretario de la Gobernación y director de AFAF para que le entreguen la información que necesitan y poder consolidar eso. Si esa es la única que le falta, porque yo me sospecho que hay otras agencias que están en el mismo bote y no han entregado tampoco. Pero como Luma es el sabor del momento y hay que meterle caña, pues ahí está. Cuando regresemos, ya está aquí con nosotros el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Hablaremos un poquito de todos estos asuntos. Mire, dice Johnny Méndez que hay que ser cautelosamente optimista con lo que es la reforma contributiva. ¿Qué nos estará queriendo decir el presidente? Ya mismo vengo con eso. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. Todos los viernes con nosotros el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime. Buenos días a ti, Eddie, a Chero y a todo el pueblo de Puerto Rico. Prácticamente ahorita estábamos juntos, no hace tanto tiempo. Luego hablamos de la depreciación. Fue un tema complicado hasta anoche. Ahorita todo con nuestra esto es una extensión. Querida. Mira. Saludos al pueblo de Puerto Rico. ¿Se le crean crisis voluntariamente a un gobernador o una gobernadora? ¿Eso puede pasar en las agencias y en el servicio público? Bueno, lo que pasa es que... No lo pienses tanto. No, pero lo que pasa es que la realidad es que esto es una crisis que se ha autogestionado la gobernadora y su administración. Porque la secuela de la primaria con Pierluisi... Pero una cosa es el manejo de la crisis, que pudiera estar de acuerdo. Sí, no, pero que te sigan pasando tantas cosas en el mismo mes.
Claro, porque, bueno, puede haber un asunto de mala suerte, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando tú empiezas una administración, y tú hablabas de esto al principio de este cuatrenio, cuando tú empiezas una administración pisoteando los propios tuyos en las agencias, va a haber unas consecuencias. Ya. Y se crea un problema de comunicación política, no cabe la menor duda. Tienes unos elementos dentro de tu administración que supone que sean tus escuderos, es decir, que te ayuden a comunicar lo que tú quieres, y lamentablemente son personas que, pues, no es que no tengan credibilidad, es que también están un poco, la gente no les cree, ¿no? Son personas que no pueden comunicar porque no ayudan en la comunicación, porque tienen un problema de credibilidad por las razones que fueran. Y entonces, O falta de pericia y conocimiento. o falta de pericia, conocimiento, o simplemente la gente no les cree, ¿verdad? A lo mejor tienen la mejor intención del mundo, pero la gente no les cree. Es decir, el equipo de comunicación alrededor de la gobernadora no está funcionando, o ella no quiere que funcionen, porque el problema que tiene una gobernadora es que todos los issues los carga ella. Este tema de acueducto ha explotado de la manera más insólita cuando nada más y nada menos que el alcalde de San Juan, que luego del alcalde de Bayamón, porque siempre el referente de buena administración pública y de alcalde que trasciende líneas partidistas siempre ha sido Ramón Luis, el alcalde de Bayamón, y se lo ha ganado con el tiempo. Pero el nuevo rockstar en esa línea dentro del PNP es el alcalde de San Juan, porque es un alcalde que, de la realidad, que por su forma de administrar se ha ganado el respeto de populares, de PNP independentistas. Y tiene gente de otros partidos en su equipo. Oh, claro, y se ha nutrido de gente de todos los partidos políticos. Y cuando el alcalde de San Juan no puede más, y es el que alerta al país lo que está pasando. Miren, esto no es la rotura del contratista. Llevamos semanas con problemas de agua en diferentes áreas de San Juan. Pero ayer estuvo aquí Juan Oscar Morales, Carmelo Ríos, gente dentro del Cheito Hernández, casi todo el liderato de San Juan ha estado en la misma página y son PNP. Por eso. Entonces, cuando eso ocurre, le cae el issue a la gobernadora. Entonces, no sé, cuando eso viene ahí, las crisis en el gobierno, tú las ves venir. Hay algunas que no, pero hay algunas que tú las ves venir. ¿Qué pasa? Es que no le están diciendo a la gobernadora, mire, está pasando esto. Es que esto se queda hasta un punto, llega hasta la Secretaría de la Gobernación y de ahí lo dejan y no le dicen nada a la gobernadora hasta que explota el asunto. Entonces tiene que salir la gobernadora del país, que está tratando con muchos issues que no son culpa de ella y otros que ella ha creado, a buscar la manera de solucionarlo. Y dice, bueno, pues vamos a buscar alguien que nos ayude. Y no sé, que crea el SAR líquido, o el SAR del agua, o el SAR de quien sea, también es una buena intención, pero ahí se convierte en otro problema de comunicación política, porque entonces el gran issue es cuánto le van a pagar al ingeniero Pesquera. Y el ingeniero Pesquera no maneja bien el issue, y ahora lo único que se está hablando es si cobra o no cobra. Mire, a usted le preguntan eso, mire, no me pregunta a mí, pregúntale a quien me contrate. Pregúntase que te va a gobernación, cuánto me va a pagar porque yo no estoy pagando con eso. Ahí quería llegar. Porque al final del día, me parece que esta gerencia de puestos mínimamente recae. Esto no lo hubiese pasado a Marco Rodríguez Gema. ¿A qué no? Estoy seguro que no. Una cosa es que quería patear a la gente, ¿verdad? Patear a los estudiantes era o qué sé yo. Pero él veía ese foresight, ¿verdad? De ver las cosas venir como tú dices. Ahí hay un buen ejemplo. No, y era una persona que a lo mejor no era la más querida, pero era un gran escudero. Y lo respetaban. Y lo respetaban. ¿Y si llamaba a un secretario de agencia? Oh, sí, sí. Yo no digo que no estén respetando al actual. Seguramente lo respetan. Yo estoy seguro de deben respetarlo. El problema es que eso es una cosa interna, pero lo que tú proyectas, lo que tú comunicas, la percepción del país, llega a un momento dado que la percepción se convierte en la realidad. Y esta última crisis, que incluso es una crisis. Porque tiene que salir nuevamente Tomás Rivera Chats a también decir, tú sabes, aquí hay un problema en gerencia. Y un poco vaqueando al alcalde de San Juan, porque obviamente es bien difícil atacar al alcalde de San Juan. Pero ante una desesperación, la gobernadora no lo cometió el error, pero pudo haber cometido el error de darle un cartazo al alcalde de San Juan simplemente porque ya... el problema es que el liderato no se demuestra con fuete y con vara, ¿verdad? Hay personas que se creen. Hay gente que sí. Hay gente que necesita. Sí, no. Pero esa es la acción normal. O sea, un líder que es líder,
asume posiciones con fuerza. Pero hay personas que se creen que tienen que ser líder demostrando acciones como esa porque innatamente no lo son. Ya. Entonces, en el caso de la gobernadora, ese no es el issue, porque la gobernadora de Puerto Rico tiene un historial de ser una mujer líder, una mujer que manda y va, una mujer estructurada. Esa es la proyección que ella tenía hasta que llegó a la gobernación de Puerto Rico. Esa proyección de líder, de mujer fuerte, decidida, la hace llegar a la gobernación. Pero cuando llega a la gobernación, todo eso se ha desinflado. Entonces, es un problema, no que ella no sea líder. Que parece que hay gente allá afuera que le está metiendo el pie, bueno. Que fue donde parte. Claro, porque tú tienes un gobernador que va rumbo a su reelección, que lo hemos hablado aquí. Pierluisi era una persona que podía lucir aburrida, pero no fue mal gobernador. Es más, yo creo que... ¿Tú lo extrañas? No, yo no lo extraño. Yo no lo extraño. No es que lo extraño. Pero en términos generales, cuando tú ves lo que está pasando en estos 6 meses, la gente dirá, caramba, este señor no hablaba mucho, pero no se oían estos desmadres. O sea, alguien estaba a cargo, ¿no? Y entonces, la realidad que yo creo que hubiese sido reelecto, porque la gente estaba buscando también una estabilidad en el gobierno. Entonces, de repente, a él le quitan el alfombra debajo de los pies y dicen, no, me toca a mí. Y se chavó. Y, oye, y no solamente él. El error que se comete en esta administración es que tratan a los pierluisistas como si fueran de un partido opositor. ¿Por qué? Porque la estrategia es que, el PNP lleva 8 años gobernando, va para 12 años, pero yo soy PNP, pero yo soy mi propia imagen. Es como MAGA, en el caso de Trump, ¿verdad? Trump. Make America Great Again, eso significa MAGA. Pues en el caso, MAGA es un partido dentro del Partido Republicano. Pues parece que la estrategia de la gobernadora es decir, no, es el PNP, pero este es el nuevo gobierno porque soy yo. Y eso, pues el error es que ha creado una división muy grande que lo puede resolver, pero le va a costar mucho trabajo y cambiando actores en el camino. En la misma semana, comenzamos la semana más bien, con una entrevista del secretario de la Gobernación, y por eso te digo que me parece que aquí hay un asunto con eso, si deberíamos poner un SAR de la Gobernación. Alguien dijo eso, y que estamos en un SAR para afuera. ¿Qué fue Javi? Dijo de SAR para afuera. Ya. La secretaria o la líder de la reestructuración, el Dodge Boricua. Sí. Trasciende hoy en prensa escrita, que dice que ella va a lograr cambios comenzando por DACO, Estado, Agricultura y Recursos Naturales. Okay. 3 de esos yo no he visto, al contrario, son los rockstars de esta administración. Es los primeros 3. Entonces le vas a meter caña a Rosachelli, a DACO. A DACO, Valerie está luciendo súper bien. Agricultura, Josué también, más que con el asunto de la leche ahora del café. Josué es espectacular, Josué es espectacular. Y recursos naturales, pues, tú sabes. Bueno, recursos naturales, eso no es un rockstar. Pero esos primeros 3 son los que mejor están haciendo lucir la administración. Son los 3 que mejor están. Y eso es lo que vas a trastocar. Pero no entiendo. De verdad que yo no entiendo. Yo no entiendo. Eso yo no lo había leído. No hay manera de explicárselo al marciano. ¿Forma? Pero ¿cómo tú vas a trastocar los que mejor están haciendo lucir al gobierno? Porque son capaces. La capacidad de esos funcionarios y el hambre, además que son personas jóvenes también. Son personas jóvenes que tienen un ímpetu de servicio que está por encima de si son populares o PNP. Esa es la ventaja de estos funcionarios. O sea, ellos están luciendo bien porque les gusta lo que están haciendo. Además que también tienen derecho a aspirar y al fin y al cabo es el futuro político del país, no solamente del PNP. O sea, cada vez que tú ves estos muchachos jóvenes que están luciendo tan bien, tú dices, oye, el país tiene futuro porque esta gente... Hay norte por ahí, por lo menos. Hay norte, lo van a gobernar. Pero vamos a cambiarle a chaval con lo que tienen para... No, mira, y entonces tú traíste el tema que yo lo leí esta mañana y yo me eché a reír. Ajá. El tema de que ahora... O sea, ya no saben qué más meterle a Luma en esta faena de sacarlos del medio. Ahora resulta... Pronto los van a culpar por New Fortress y por Genera. No, también. Claro que no lo han culpado por el acueducto. Claro. Sí, bueno, cuare, porque ahí, si no hay la bomba, el agua no llega. Sí, pero ese no es el problema de ahora. Claro. Por romper el tubo. Ajá. Pero lo que te quiero decir es que ahora resulta
que no se está cumpliendo con promesa y los estados financieros y los presupuestos balanceados por culpa de Luma, porque no trae un informe del 2024. Yo quiero saber cuántas otras agencias del gobierno no han entregado informes iguales, ¿verdad? Y yo imagino que lo deben estar trabajando, pero es que los que han trastocado y los que han garantizado la estadía de la Junta por los próximos 4 o 5 años ha sido este gobierno. Cuando este gobierno dijo que el primer presupuesto cuadrado y balanceado fue el de Jennifer González, tiró por la borda 8 años de administración del PNP. Recuerda que quien ha gobernado Puerto Rico luego de la Junta ha sido el PNP. Es decir, los 4 años de Ricky Rosselló, yo puedo entender que era más difícil cuadrarlo, pero se cuadraban. Pero los últimos 4 años de Pedro Pierluisi, todos los presupuestos fueron balanceados, todos. Y ellos, por abrogarse un poder absoluto mágico de que yo llegué y en 6 meses arreglé todo. No, es que son tan arrogantes que dicen, no, es que el primer presupuesto balanceado es este. Los otros 8 años los tiraron por la borda. Y tú me quieres decir a mí que por Luma es que la Junta se va a quedar. No, la Junta se va a quedar por sus acciones de lo que ustedes acaban de hacer. Ustedes cogieron el cronómetro y lo pusieron en 0 otra vez por una mentira, por querer lucir bien. Yo entrevisté aquí al presidente de la Cámara cuando usted estaba sustituyendo. Y yo decía, pero presidente, que él fue presidente los 4 años, primero, de Ricky y de Wanda. Después estuvo, obviamente, en la minoría parlamentaria con la administración de Pierluisi. Y yo le dije, es injusto, y yo soy popular, pero es injusto que digan que el PNP en los pasados 8 años fue irresponsable y nunca hubo presupuesto balanceado. Claro, siempre fueron balanceados. Y esto tuvo que aceptar, ¿verdad? Fueron balanceados. O sea, entonces, me va a decir ahora que por desviar la atención le van a echar la culpa a Luma también del problema de que la Junta se vaya. Por favor, o sea, un poco más de respeto. El asunto de Johnny Méndez, bueno, voy para atrás. La gobernadora había prometido unas cosas en ciertos momentos, ¿verdad? Y mandó los comités a trabajar, a que les hicieran unos informes, el asunto de Luma con el SAR de la energía. Y una de las cosas que dijo, en esta sesión no vamos a trabajar con la reforma contributiva. Eso se va a presentar consolidado para que tenga sentido. Hay una gente trabajando con eso, ex secretario de Hacienda particularmente, y eso lo vamos a bregar en la segunda sesión ordinaria, que está por comenzar en 17 días. ¿Fue que dije ahorita, Achero? 17 días me parece, para el 18, sí. El presidente de la Cámara sale del left field hoy y dice, hay que ser cautelosamente optimista. ¿Qué pudiera representar esa expresión de Carlos Johnny Méndez en cuanto a la reforma contributiva, que es para bajarle la carga contributiva al sector productivo, a la clase media? Que es lo que se los amos de sándwich, la gobernadora y la administración. Bueno, yo había dicho aquí, y lo sigo repitiendo, yo creo que cuando la gente dice, ¿dónde están los adultos, verdad? La gente que debe tener un balance, claro, en lo que arranca finalmente el gobierno de Jennifer González, que, by the way, yo creo que ha tenido un inicio malo, pero Jennifer tiene la capacidad, porque la tiene, de encabullar y volver a tirar. O sea, ella es que esté pensando, no, ya ganamos las elecciones, el Partido Popular, no. O sea, si alguien tiene la capacidad de volver a repuntar, es Jennifer González, así que tampoco es una cosa, pero los adultos realmente en el proceso continuo que han tratado de mantener el balance del gobierno y la estabilidad son los líderes legislativos. O sea, no cae la menor duda. Tomás, que es más vocal, y Johnny, que es menos vocal, pero no menos asertivo. O sea, esas dos personas están tratando de que el gobierno corra. Entonces, la expresión de Johnny yo creo que es muy irresponsable, porque recuerda que esta reforma contributiva, ¿quién al final del camino va a dar la bendición? La Junta. Y yo sé que Johnny tiene comunicación continua con la Junta. Entonces, las expresiones que él está haciendo deben ser consonas de que no, ya, o sea, como digo, no, la Junta no empiece desde antes a tratar de afectar el proceso. ¿Ponerle el pie? Ahora de ponerle el pie. Y él está diciendo, bueno,
hay que ser, o sea, vamos a ser positivos, pero cuidado, vamos a verlo con calma, porque no podemos resolver de esto de la noche a la mañana, porque hay unos ingresos que si los perdemos y no buscamos fuentes para retomarlos, hacerlos llegar por otro lado. Hay otro elemento que la Junta no se vaya. Lo que le llaman el pay for. Claro, la Junta no se va a ir. Pero espérate, porque es que si yo me voy, vuelves otra vez entonces a caer en impago de aquí a los próximos 10 años. Así que la reforma, ahora, la reforma contributiva para este gobierno es fundamental, porque al fin y al cabo, el pueblo que está allá abajo, tú pueden tener muchos problemas, pero si alguien realmente nos baja estas tasas contributivas y la gente lo ve en su bolsillo, esos son elementos de reelección de cualquier gobierno, porque ya sabemos que aquí, o sea, cuando tú pones el impuesto al consumo, la contribución de sus ingresos, a los que tenemos negocios patentes, arbitrio, cuando tú vienes a ver al final del camino, el 50-55% de tus ingresos de gobierno se queda con ellos. Más los que no utilizamos servicios del Estado continuamente, los pagamos doble. O sea, cuando tú vienes a ver... Y encima de eso te deprecian las cosas. Y encima de eso te deprecian las cosas. ¿Sabes? Ese es otro tema. O sea, la realidad es que de cada dólar el 50-55 se va en contribuciones. O sea, esto es insostenible. Así que ahora el presidente Johnny Méndez ha asumido él mismo, trajo el tema como un tema liderado por él. Y eso le pone un gran peso en las espaldas para poder cumplir ese objetivo. Así que veremos lo que pasa ahí. No podemos terminar sin hablar un poco del PPD, de las expresiones recientes de Pablo José, el mensaje del pasado viernes allá en Mayagüez, el asunto del autonomismo. Han salido ya gente a criticarlo, a denunciar de que es ¿verdad? No hay movilidad, que no hay, la gobernadora lo acusó de haber derrotado la confianza de los electores que lo eligieron, que es un enñangotado, creo que le digo, una cosa así. ¿Qué te parece del asunto del estatus? No necesariamente, ha dicho él, que no hay ambiente para eso, vamos a concentrarnos en otras cosas. Bueno, primero que es correcto, nunca hay ambiente para eso. O sea, lo que hemos ido a Washington constantemente, y todavía yo visito Washington por algunas cosas privadas, la realidad que el tema del estatus lo que hace es romperte cualquier discusión de temas importantes para el país. Tú traes el tema de estatus y el que tienes al frente, sea congresista, funcionario de la Casa Blanca, es como que, en serio. O sea, la realidad es que lo que está diciendo un comisionado residente no es que se lo esté inventando, él está viviendo la realidad del tema, número uno. Número dos, ¿cómo que cuando tú defiendes lo que tú crees eres retranca? Pero pues, hay gente que cree en la estadidad y llevan 100 años buscando la estadidad. Hay los que creen en la independencia y llevan igual de tiempo buscando la independencia. Y para los que somos de centro, autonomistas, estaloribristas, esas dos opciones sí son retrancas. Es un retroceso a lo que debe ser la mayor autonomía del pueblo puertorriqueño. Algunos en la anexión, obviamente, en el caso de la anexión principalmente, y en el caso de la independencia, que es muy loable, nunca ha tenido respaldo del pueblo puertorriqueño. Entonces, lo que está diciendo el presidente del Partido Popular, vamos a volver al tema de buscar la máxima autonomía, que es el término correcto, no máxima soberanía. Eso es un invento en un momento dado de crisis del Partido Popular. Claro, que lo trajeron con estas intenciones más personales que a favor del Partido Popular. Pero el Partido Popular no buscaba más soberanía. El término soberanía, el término correcto es mayor autonomía. Y yo creo que hay que respetar algo. Que Pablo José, por fin, claramente, puso como política pública de la institución lo que busca en el desarrollo de Lela. Y cuando habla del Enhanced Commonwealth, la mejora del Estado Libre Asociado, él ya puso 4 pilares. Hay quien dice, pero es que eso es difícil, se tarda más en conseguirlo. ¿Cómo se tarda más? Pues si llevamos 100 años no se ha logrado nada. Le está diciendo, mira, la Junta, ¿cómo tú vas a pedir mayor autonomía cuando tienes un papá, le vamos a dar gasto porque no confía en ti? Hay que salir de la Junta. Los presupuestos balanceados. O sea, yo creo que lo puedan criticar, pero por fin el Partido Popular tiene a un líder que ha dicho claramente, por aquí que yo me voy en el tema de estatus. Los que me quieran seguir, está la Casa Grande. Los que no crean en eso, no hay ningún problema. Yo creo que eso es un paso positivo para la institución. Tiene el efecto añadido que no creas una división allá adentro también, con la gente que estás trayendo particularmente que eran aliancistas antes. Claro. No, pero
la diatriba, lo que se comunica es muy importante, porque tenías un Partido Popular que había perdido su norte en el tema de estatus, totalmente fraccionado. En un momento dado los populares empezaron a destruir el Estado Libre Asociado. O sea, yo escuché populares diciendo que Muñoz nos mintió, que el ELA es una colonia del origen, que el pacto es un embuste. Los populares, o sea, si el popular destruye lo que creaste, entonces, ¿qué tienes para construir? O sea, ¿de qué zapata tú vas a crecer? De la nada. O sea, los populares perdimos el norte totalmente. Y lo que ha hecho Pablo José es dar nuevamente un norte, un camino con una filosofía autonomista. Que, ¿sabes algo? Hay que estar la gran mayoría de los puertorriqueños. Cuando tú te levantas todas las mañanas, tú estás pensando, ay, la estadidad, ay, la independencia. No, tú estás pensando cómo echar para adelante, cómo traerle comida a tu familia, o sea, cómo vivir en calidad. La depreciación de mi vehículo. La depreciación de tu vehículo y la tuya, porque obviamente estás depreciando también. Ya después de los 50 uno empieza a depreciar de igual manera. Pero o sea, yo creo que fue un buen discurso, valiente. Hay un norte que seguir y yo creo que, o sea, fue un buen evento. La asistencia, para mí fue maravillosa la asistencia, porque el Partido Popular en estos eventos, cada vez lo hace en lugares más pequeños, se atrevió a hacerlo en un coliseo, metió 2,000, 3,000 personas, pues lo hizo. Que eso no tiene nada que ver con la fuerza de los partidos, pero demuestra que los alcaldes volvieron nuevamente a activarse en los procesos de movilización, porque también en esos momentos dados se había menguado en el Partido Popular Democrático. Entonces, todo el mundo está detrás de Pablo José, y eso son buenas noticias para la institución. A él lo abordan al final y le preguntan sobre la cláusula territorial. Y dijo que ese Enhanced Commonwealth, él ha mejorado, tiene que ser fuera de la cláusula territorial. Claro, y él dice que la palabra final no puede estar en el Congreso, debe estar en el soberano, que es el pueblo. Lo dijo. Pues entonces sí está hablando de soberanía. Bueno, es lo que está, bueno, él está hablando de soberanía. Él está diciendo, en este nuevo pacto autonómico, vamos a lograr la máxima autonomía posible, que sea buena para ambas partes. Y yo creo que ese tipo de discusión, de manera correcta y madura, oye, el Estado Libre Asociado podría estar muchísimo mejor. Lo que pasa es que desde que se aprobó, está con sus enemigos, jalando por su lado para tratar de descuartizar el ELA. Entonces, son tantos años sin trabajar en equipo que aquí están las condiciones. Gracias, Jaime. A tus órdenes. Sí, señor. Un abrazo. Dios Cuando bendiga a regresemos, todos. hablamos de asuntos de la policía. Debemos entablar conversación con el senador Gregorio Matías, a ver cómo va a quedar eso finalmente, qué pudiera mejorarse, qué no, qué va a pasar con la reforma de la policía a nivel del Tribunal Federal también. Se lo explicamos al marciano y a mucha gente a ver qué va a pasar ahí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les anticipé, antes de irme a la pausa, está con nosotros por la vía telefónica el senador Gregorio Matías, portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, Eddie. Dios te bendiga y bendiga a todos los que escuchan. Portavoz alterno, no, portavoz. Portavoz. El alterno es Juan Oscar. Ciertamente. Senador, mucha cosa pasando con lo que había quedado pendiente de la legislación. Se aprobó en la pasada sesión ordinaria, y una de ellas es que el que finalmente se firma por la gobernadora, que separa al negociado de la policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Y decía en estos últimos días que el diablo está en los detalles y hay que ver cómo queden esos reglamentos, esas cartas circulares y todo lo demás que complemente esa separación. ¿Cómo debe quedar eso a juicio de una persona que ha vivido y ha crecido en ese departamento? Estamos hablando del proyecto 406 de la Cámara, que es de administración. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chá, me dio a mí la oportunidad de trabajar el proyecto, y las enmiendas que en realidad se realizaron a ese proyecto se hicieron en el Senado. Estar pendiente, como tú dices, a los detalles. Había unos puntos importantes donde el policía estaba reclamando en muchas ocasiones que cuando llegaba el momento de retiro, sabes que luego de la nefasta ley 3, pues el policía comenzó también a tabular para el Seguro Social, y hay muchos compañeros que tenían que durar un poco más tiempo para poder cumplir con los créditos que necesita el Seguro Social. Ahora la ley antes decía que el policía se retiraba a los 55 años de edad regular y por decisión propia duraba
hasta cumplir 62 años. Pues ahora ese hasta lo que dice es, vas al cumplir 62 años, no, sino que va a poder estar hasta los 62 años, o sea que el policía va a poder estar hasta un día antes de cumplir 63 años, y eso le da la oportunidad en esos 6 meses de llegar algunos a los créditos y adicionar a eso tener más tiempo para agotar. Aparte de eso, la policía de Puerto Rico tenía la problemática cuando un guardia quería buscar información de cómo iban a ser los rangos, quién iba a otorgar los rangos, pues había unas dudas y se arregló en el proyecto. En realidad, yo puedo decir que Nación Z ha sido bien importante desde su inicio para lo que es la lucha de los policías. Cuando el DCP comenzó a funcionar, hubo problemas desde Pesquera. Desde Pesquera hubo problemas por lo que es en la cadena de mando, que no se sabía quién daba la dirección, no se sabía quién era que tomaba las decisiones. Y eso siempre estuvo hasta que duró, hasta el día de antier, que duró esta ley, porque en realidad lo que es lo administrativo, yo te puedo decir que funcionó. Lo que queríamos cuando se hizo el DCP, yo tengo que decirte, yo era del grupo del Plan para Puerto Rico de Ricardo Rosselló, que fue lo que se originó el DCP. Lo que queríamos es quitarle al superintendente lo administrativo, porque el problema del superintendente surgía cuando el guardia le reclamaba a él por qué no están los chavos de horas extras, cuando el guardia le reclamaba a él porque no había equipo. Y si tú viste, y yo sé que estuviste pendiente, esos reclamos pasó al DCP. Ya no se le reclamaba al superintendente qué pasaba con las patrullas, ya no se le reclamaba al superintendente lo que pasaba con las horas extras ni los sueldos, porque eso tenía que hacerlo el DCP, pues se logró. Pero la guerra que había entre el director del DCP y el de la policía fue insostenible, porque el pueblo en momentos veía que no se sabía quién tenía el control. Pues la gobernadora, eso fue una promesa política, la cumplió. Ahora Joseph tiene la responsabilidad de vigilar por la seguridad de todo Puerto Rico en sus planes de trabajo, pero muy importante, tendrá la responsabilidad de estar defendiendo a sus policías ante los foros necesarios, como la Junta de Control Fiscal para arreglarle lo que es un retiro verdadero, buscar la lucha para que haya un aumento. Ahora le toca a Joseph, y eso fue lo que se trató de separar cuando hubo el DCP, pero ahora, promesa política de la gobernadora, ahora Joseph tiene el control total y no va a haber esa guerra de quién es el que manda, quién es el que pone posiciones, quién es el que hace traslado y quién es el que asciende. Le he hecho la pregunta en varias ocasiones al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, que está conmigo aquí todos los lunes, senador, si se había dejado espacio en el presupuesto para no solamente ahora el funding de la policía, sino para todo el andamiaje jurídico que tiene que haber, como le dije, en reglamento, cartas circulares y toda la cosa, el aparato que nuevamente regresa autonómico para el Departamento de Policía, ¿verdad? Porque esas implementaciones de ordinario también cuestan. Y él me asegura que eso es así. Usted me valida esa información. Hay suficiente dinero para la implementación de la nueva ley separada del aparato del Departamento de Seguridad Pública. Se trabajó con eso, y es bien importante que la ley, como venía de administración, hablaba de 90 días para los primeros informes y 180 días para terminarlo. Yo le hice la pregunta directa al comisionado y le dije, aquí dice 180 días, ustedes vienen con una ponencia a favor, ¿usted está seguro que en 180 días ustedes van a tener el control completo? Y me garantizó que sí. Así que, debido a eso, mi pregunta fue esa en aquel momento, porque como yo tenía la opción de poderle dar más días, de poderle más tiempo, pero en 180 días se supone que ya esto esté completado, porque el superintendente y el equipo de trabajo que tiene me garantizó que así será. ¿Se va a requerir quizás legislación adicional, que se muevan ustedes en otra dirección para facultar otras cosas que quizás no se hayan visto? Por ahora yo entiendo que se cubrió completamente lo que necesitaba la policía y los cambios, porque además de, pues sabe que soy teniente de la policía, fue líder gremial, pues yo consulté con varios de los líderes gremiales y con varios de los coroneles para cualquier toque que se supone que se hiciera la ley. Incluso hay algo importante, el policía en ocasiones, que a veces hay gente que cree que eso no es significante, pero el policía cuando pierde la vida en el cumplimiento del deber, lo que hacían era que se le daba un rango siguiente. En esta ley ya quedó firmado que un policía que pierda la vida en el cumplimiento del deber será ascendido a rango máximo, que es coronel. Dio la vida por el pueblo, y yo entendía, eso lo vi en una jurisdicción de otro lugar, donde cuando un policía pierde la vida en el cumplimiento del deber se le da el rango máximo, que es de coronel. Senador, hablemos un poquito entonces de la reforma, el caso de la reforma ante el tribunal, que ha habido unos monitores y todo lo demás. Hay gente que dice que es una camisa de fuerza también,
para ciertas cosas que puede o no hacer el policía. Hay artículos de prensa escrita como el de hoy que dice, no, si eso se quita, eso va a provocar abusos como los que habíamos visto anteriormente. ¿Qué debería pasar ahí? Porque la tendencia en otras jurisdicciones, en el de los estados, es que el Departamento de Justicia diga, ¿sabes qué? Acábate con eso y deja que la policía trabaje. ¿Es lo que debería ocurrir aquí? Correcto, y primero que nada la gente da a entender que esto es una idea que salió de momento de la gobernadora y de Joseph. No, eso es política pública del presidente de los Estados Unidos, que dijo que había que revisar todas las reformas, porque en muchas ocasiones lo que se ha convertido en una camisa de fuerza y en una pica para los que la están llevando. O sea, estamos hablando de que se le paga casi $250,000 al monitor y gastan un dineral también. ¿Sabe? Aquí lo que estamos viendo es que el policía ya se adiestró, el policía ya lo que sucedía antes en la policía era que por la cargada agenda de trabajo no había tiempo ni para los adiestramientos. Ya los adiestramientos se están dándose, la policía se modernizó, por eso es que vemos unos cambios en todas las estructuras. Ahora hay oportunidad para que la persona que sea intervenida con la policía pueda llenar quejas, pueda dar su parecer de lo que sucedió. O sea, el policía ha cambiado totalmente. Yo lo que te quiero decir que es percepción total de donde habían los llamados 1,000 abusos. Tú tenías 10,000 intervenciones y de 10,000 intervenciones pues habían 10 que se salían del marco de lo que era regulatorio, pero entonces tú no puedes hablar de una crisis. Cuando salió la reforma, y te lo explico porque muchos de los puntos que se utilizaron para fomentar la reforma fueron puntos equivocados, y te voy a poner el mejor ejemplo. En la reforma, en la página 64 de lo que evaluaron para llegar a una reforma a Puerto Rico, decía que la agente Matías, que era una persona xenofóbico, que era una persona que odiaba a los dominicanos, cogió y le disparó a un dominicano, y eso demostraba que la policía de Puerto Rico no estaba capacitada. Y después el mismo gobierno federal se da cuenta que no, esta persona que hablaba del agente Matías era una persona que fue a secuestrar a alguien, y el agente Matías, luego que la persona le dispara, se defiende. O sea, que hubo muchas historias que contaron que no eran ciertas. Sí, lo querían poner usted como si fuera el niño símbolo de esa situación. Exacto. ¿Por qué se necesitaba eso? Y lo irónico del caso es que lo hacen así, y yo soy dominicano. O sea, ni eso ni siquiera lo revisaron. Cuando ellos decían que uno era, también que uno tenía acciones contra las personas de color en el momento que trabajé en el área de Loíza, y yo soy negro. Lo que pasa es que la piel mía, tengo una situación que se me fue el color de la piel. O sea, que hubo muchas cosas que no eran ciertas que utilizaron para ellos hacer una reforma que en realidad no era lo correcto. Otra cosa, la corrupción. Cuando tú analizas todos los casos que utilizaron para arrestos de policía y lo llamaron corrupción, más del 78% eran situaciones de violencia doméstica. Eso no es corrupción, eso es un problema social. Entonces, todos esos puntos son los que nosotros entendemos que a la hora de ir a defender ante el gobierno federal para implementar la Junta, no lo supieron defender. Estaba la evidencia. Lo que pasa es que no había el interés a salir de esto. Era que decir que como venía la Junta, se iba a aprobar en un momento dado, o como venía la reforma, se iba a aprobar un presupuesto adicional para la policía, y pensaron en el presupuesto y no en el daño que le estaban haciendo a la institución de la policía. Hay un dinero que está reservado para eso, y son millones de dólares anuales que se pueden utilizar para patrullas, para armas, para chalecos, para un montón de otras cosas, la misma capacitación. Pero tienen que estar, y es dinero de nosotros, no es dinero federal adicional, ¿correcto? 20 millones que tiene el presupuesto asignado, y tenemos que ver qué va a pasar con esos 20 millones, porque con esos 20 millones en los adiestramientos, equipos para las nuevas herramientas del policía. El policía está dotado con diferentes herramientas que llevan un mantenimiento que hay que ver si ese dinero está. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es con esto, que yo creo que Joseph pues va a tener que ser más puntual con la Junta, porque en muchas ocasiones entiendo que no tienen el conocimiento real de lo que está sucediendo. Y el ejemplo claro, en el presupuesto aprobado, la Junta solamente da 85 millones para horas extras, y dice además en un artículo que si la policía demuestra que ha bajado las horas extras, pues ellos también le van a dar 7.5 millones. Pero ¿cómo lo van a hacer si en los pasados 5 años se ha gastado más de 117 millones en horas extras? Así que del saque, o nos están mintiendo, nos están engañando. Yo le digo a todo el mundo, le decía cuando estaba estas vistas para el presupuesto, que nos verán en marzo del año que viene peleando nuevamente por dinero de horas extras, y la percepción de la gente, pues esta gente no sabe administrar. No es que no sabe administrar, es que el presupuesto no está en la realidad de la policía. Pero eso no se discutió cuando se pasó el presupuesto y cuando se celebró que había sido un presupuesto balanceado.
yo lo peleé con todo, pero lo que pasa es que hay veces que pues hay cosas que la ven como pines que se vuelven una bomba, no el dinero que se asignó, y eso es la Junta. Acuérdate que por más que se patalee, al final la Junta es la que toma la decisión. La Junta lo que aprobó Sí, fue pero hay un anuncio 85. que hubo colaboración del componente fiscal, de los presidentes de los La, cuerpos. se Entonces, busca, y lo que pasa con esto es que, vuelvo y te repito, las partes pequeñas son ajá, las que se convierten en bombas. En muchas ocasiones los ojos están puestos en una cosa en específico, en unos puntos en específico, y cuando llegan a esos puntos en específico, los demás, pues vamos para el lado. Pues ese es uno que veremos, y lo verás, que para el año que viene vamos a estar peleando porque necesitamos dinero para pagar horas extras. Si desde el saque la Junta admitiese de que es que ya no hay personal, que no hay más policía, que no hay una fábrica de hacer policías, y es imposible que con menos policía vaya a haber menos horas de trabajo de los que están, y eso es lo que pasa con la policía de Puerto Rico, que el policía está dando el máximo con todo, y que habían antes 22,000, ahora hay como 9,000 que son los que están en operación, y esa ha sido la problemática que ha arrastrado a la policía, donde en muchas ocasiones pues la Junta no entiende que a falta de personal, el personal que está trabaja el doble, hay que pagarle horas extras, y adicional a esto ya llegó el momento de darle un aumento a la policía. Yo estoy trabajando una escala salarial para trabajar con la Junta de Control Fiscal. Lo que pasa es que tú sabes que tú le mandas la carta como ellos quieren en privacidad, pero ellos hacen las cartas públicas diciendo que no están de acuerdo y todo lo demás. a veces. Porque hablaron de los de corrección, pero no han dicho nada de los vigilantes. Y las dos son legislaciones, una del 22 y una del 24. Pero trascendida esa discusión, vamos al reclutamiento. ¿Esto va a facultar que se pueda hacer un mejor reclutamiento, que haya más gente contenta de entrar a la policía, más jóvenes? Se había hablado de incluir un tipo de currículo en las escuelas vocacionales de ciencias policíacas. ¿Vamos en una buena trayectoria hacia poder reclutar más policías, senador? Yo entiendo de que la ley pues provee unos puntos importantes, pero hay que hablar la realidad. Lo importante aquí es que la Junta nos dé paso a aumentarle el sueldo a los policías. Oye, Eddie, los mayores reclutadores de la policía eran los propios policías. Los propios policías eran que el hijo tenía que ser policía, el sobrino, el nieto, pero ahora son los mismos policías que le dicen, no, espérate, aguántate, vas a durar 30 años y al final te vas a ir con una miseria, búscate otro trabajo. Es el propio policía, el orgullo del policía era ver a sus hijos vestidos con un uniforme azul. El orgullo de una madre que es policía es ver a su hija, a sus hijos vestidos de uniforme, porque era honroso, era algo que tú tenías al final una pensión que en aquel momento era digna, pero ahora el mismo policía que pasa vicisitudes, que en muchas ocasiones tiene que aguantar tal vez algún jefe que no tiene la capacidad, pero por alguna razón es jefe, entonces durar 30 años aquí para irse con una miseria. Yo lo que entiendo es que aquí lo que se tiene, lo que está haciendo la gobernadora, nosotros hemos tratado en el cuatrienio pasado, buscamos inyectarle al 106 $1 billón, o sea que hay policías de la 447 y Ley 1 que tienen ya alrededor de $150,000 que van a ser libres de impuestos a la hora de retirarse, pero lo que pasa es que el policía lo que dice, oye, yo quiero que tú me garantices que en mi vejez yo no voy a pasar trabajo, y eso es lo que está pidiendo el policía, y para que el policía se sienta con deseo de decirle a los demás, entra, lo que tiene que garantizar que los que están se sientan que lo están valorando. Con la situación del retiro parece haberse logrado un adelanto reciente que tiene que ver con las máquinas tragamonedas y que finalmente se logre que se conecten al sistema y saber cuánto verdaderamente están generando y todo eso. ¿Dónde estamos con eso, senador, verdaderamente? Ya para el 2 de julio se supone que comenzara el sistema y comenzaran las multas. Yo hice unas vistas. Del que no se quiera conectar. Del que no se quiera conectar y de los que de alguna forma tengan máquinas que no estén conectadas o que no estén, porque lo que pasa es que el proyecto da 2 años para la conexión. Ahora lo que hay que estar vigilando es si ellos ya pagaron lo que son las licencias. Yo hice unas vistas, pero estoy esperando después del 18 para hacer una nueva vista para que me expliquen cómo va esto, porque esto es lo que ha pasado con las diferentes leyes que se hacen de tragamonedas, que se convierten en ley muerta, no le dan seguimiento. Y yo le prometí a cada uno de los compañeros de la policía que iba a estar vigilante que esto funcione ya. Esto fue un proyecto que se logró junto con la Junta de Control Fiscal. Aquí no es que se necesita ya que la Junta dé el aval, ya ella lo dio, pues ya tenemos la herramienta aprobada por la Junta, ya tenemos ese aval, ahora lo que tenemos como gobierno es ponerla a funcionar. Hay gente que siempre se van a quejar, yo entiendo que hay maquineros que también le dan trabajo a una cantidad de personas y hay que respetarlo, pero esta ley se hizo para el beneficio de los policías.
y en muchas ocasiones pues crea un balance que no corre a favor del que se supone que fuera el proyecto, que es para los policías. Esto se supone que nos esté dejando ya hace algunos años, ¿cuánto, senador? Estamos hablando ¿Cuál era de que la perspectiva que se le presentó al país? lo que se está buscando son alrededor de $30 millones, para meter a un fideicomiso. El fideicomiso va a seguir acumulando porque por la situación que ocurre cuando se tabuló todo esto, todo se une. El dinero que tienen en el 106 se utilizará para el llamado 50%. Lo que quiere decir es que de ese dinero que los policías tienen se va a buscar complementar el 50%. Cuando al policía se le agote ese dinero que se le da en el 106, es que comienza a coger de fideicomiso. O sea, que esto va a ser un banco que va a guardar dinero y el policía más cercano a tocar ese dinero sería como de 5 años. O sea que cuando el policía le toque cobrarlo, ya va a haber millones para poder cuadrar con todos. Incluso este proyecto es tan importante porque no solamente toca a la clase 447, que son los de mayor tiempo, a la ley 1, sino que va a ser permanente para todos los policías. De ese fondo, de esas máquinas, va a haber el 50% garantizado para todos los policías. De la manera que esto se trabajó, el reglamento tenía que volver a la legislatura y hubo, ¿desde cuándo se suponía que esos 30 millones entraran a nutrir manualmente a ese fideicomiso, senador? Bueno, lo que sucede con esto es que los lapsos que dan en la ley, que fue lo que la Junta nos permitió aprobar de 2 años, te dirían que va a comenzar a acumular dinero, pero óptimo será en 2 años, que comenzará completamente a la cantidad, porque ahora vendrá el dinero de las licencias, vendrá el dinero que se haga de recaudo, porque independientemente pues haya la conexión, hay una manera que tiene la comisión para comenzar a captar dinero, que es como dice manual, que es a la discreción de las personas en lo que está conectado todo el sistema. Senador, ¿qué hacemos con el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillado? Yo lo que entiendo es que el pueblo lo que quiere ahora es que se arregle lo que está sucediendo, que haya una estabilidad, y tan pronto nosotros logremos, que fue los pasos de la gobernadora con la contratación de Pesquera para que haga un análisis de lo que está sucediendo, tan pronto nosotros podamos estabilizar y que el pueblo lo que exige es agua, no quiere saber los pormenores, tan pronto esto se arregle, pues se tomarán decisiones para ver si hubo un mal manejo, si hay una mala administración, porque nadie está como que dice contento con lo que está pasando en Acueducto, y lo peor de todo esto es que en momentos dados no había alguien que dijera qué es lo que está pasando. El pueblo hay que hablarle claro. Si hay una situación, dísela. La gente quiere saber, ¿tengo agua mañana o no tengo? ¿Cuántos días voy a estar sin agua? Pero ante eso, lo que se forma es una crisis y no lo podemos permitir. Aquí hay que primero arreglar el problema. ¿No le parece sospechoso que esta administración tenga tantas crisis a la vez en el mismo mes? Lo que no sospechoso, lo que es inaceptable es que esté sucediendo, pues hay que buscar soluciones, y eso es lo que la gobernadora va a hacer. ¿Alguien los esté creando voluntariamente para ponerle el pie? ¿No ha contemplado eso? Todo eso hay que investigarlo, y yo entiendo que Pesquera tiene la capacidad para hacerlo, pero además de esto, yo lo que le digo a cualquiera que me esté escuchando... Sí, pero Pesquera es para el agua, hay algo para el gas, hay algo para la energía, para la generación, el Luma que no entrega los informes financieros, o sea, aquí hay muchas cosas pasando, senador, y alguien tiene que exigir, ¿verdad? Y ver si hay alguien que está poniendo el pie a propósito para dañarle a la gobernadora. Aquí lo que tenemos que buscar todo eso, y si surge, la persona sepa que una persona que esté cometiendo sabotaje, eso puede ser a nivel federal, así que todos esos puntos hay que analizarlos, si está sucediendo, si es una cosa a propósito, si es que las personas que están no saben hacer el trabajo, todo eso hay que hacerlo, pero nosotros tenemos que hacerlo lo más pronto posible, porque el pueblo no quiere escuchar a los gobernantes diciendo, aquí lo que hay un sabotaje, aquí esto está mal. No, lo que quieren es que lo arreglen, y eso es lo que vamos a conducir de todos nosotros. Yo tengo varias resoluciones para los salideros, porque también tenemos una cuenta de que en muchas ocasiones hay agua y vemos miles de galones botándose, y vamos a buscar desde cero, porque aquí hay muchas cosas que la gente quiere resolver, pero no buscan cuál es el génesis del problema. Senador, y es lo que si tenemos yo tengo que un hacer carrito de hot dog y 6 de cada 10 hot dog que yo venda se caen al piso y no los puedo cobrar, no se los puedo vender a nadie, ¿qué usted cree que va a pasar? Eso es importante. Por eso los salideros es importante. 67% del agua que elaboramos no la podemos cobrar porque se va por las roturas que existen.
Pues esas son las cosas importantes que hay que revisar, porque muchas cosas, si eso lo podemos nosotros parar, pues va a haber ahorro, va a haber economía, va a haber mejor servicio, y todos esos detalles que a veces pues pasan y nadie está pendiente, pues yo tengo la misión de comenzar a atacarlo, y en muchas ocasiones, y tú lo debes saber, tú eres un experto en lo que es la política, en muchas ocasiones cuando hay un gobierno, y más como el de nosotros, que es mayoría, se trata de no tocar esos temas porque cuando sale a la prensa pareciese que fuera el gobierno que lo está haciendo mal, pero si nosotros somos el gobierno, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son las fallas para mejorarlas. El pueblo lo que quiere es un mejor servicio, por eso es que yo estoy tan comprometido con los servidores públicos a la hora de buscarle mejor salario, mejor calidad de vida en sus trabajos, porque esas son la cara del gobierno. Un empleado bien pago, un empleado bien remunerado, un empleado honrado va a trabajar mejor. Esa es la cara del gobierno, lo que son los maestros, lo que son los bomberos, lo que son los policías, lo que son los penales, y en esas, por eso son mis batallas con la Junta de Control Fiscal, porque yo entiendo de que si la Junta ha podido gastar $2 billones en asesores, pudiese darme paso a proyectos que son de vanguardia para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados públicos, lo que en muchas ocasiones no le dan paso, y hay que rogarle. Para gastar ellos millones se puede, pero para dárselo a los trabajadores, a la verdadera cara del gobierno, a las que representa la gobernadora, a los alcaldes y a nosotros los legisladores, pues no hay dinero. Pues yo no voy a claudicar, aunque algunos piensen que hay que bajar la voz porque puede provocarlo. Senador, y que una vez esos servidores estén bien pagos y con mucho ánimo, no los maltraten los mismos de ellos, por favor, en las agencias. Eso se tiene que trabajar. Recuérdate que en muchas ocasiones pues hay gente que llegan con paracaídas a diferentes posiciones. Yo salí de servidores públicos, yo sé el sufrimiento del servidor público, yo sé las cosas que pasan, las batallas políticas que pueden ocurrir. Pues yo estoy pendiente a eso, y te digo, independientemente, pues dicen que hay una guerra, yo lo que le digo a mis hermanos estadistas es que la gente nos dio la confianza, ellos están incluidos en esa confianza. Nosotros vinimos aquí a echar a Puerto Rico para adelante. Pasaron unas primarias, ya la gobernadora ganó, pues todo eso tenemos que echarlo al lado porque el pueblo necesita un buen servicio, y los soldados, los que están de frente a esa batalla son los servidores públicos, y a cualquiera que llegue a cualquier agencia, yo lo he dicho en el Senado, no, lo he dicho en todas partes, cualquier jefe de agencia que atente contra los servidores públicos, en mí van a tener una persona que va a batallar con ellos. Gracias, senador. Lo espero por acá en las próximas semanas al nuevo Yo proyecto. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, cómo no. El senador Gregorio Matías, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que hay en el pipeline pendiente, lo que la gobernadora ya ha firmado, y también el asunto de comunicación pública, el ejercicio de comunicación pública que se ha llevado a cabo en estas últimas semanas. Con nosotros el licenciado Jan Peña y Payano, una persona que admiro y respeto mucho, está con nosotros hoy en sustitución de Irán Torres Montalvo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, y con nosotros hoy en sustitución del secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, está un joven amigo de hace algún tiempo, que desde que colaboramos juntos en la parte legislativa y de gobierno entre una de las agencias, y un día lo enviaron para defender una ponencia bien complicada. Me sorprendió mucho porque lo conocía de la Escuela de Derecho. Tú salías, tú entrabas y yo salía más o menos por ahí. Un tipo que se ha labrado él solo, ha escrito libros, ha hecho mucho, y ahora es uno de los asesores legislativos de la gobernadora en Fortaleza. Amén. Licenciado Jan Peña Payano. Saludos, Eddie. Saludos a Chero. Un honor estar aquí en Nación Z en sustitución del licenciado Irán Torres Montalvo, un gran amigo, y aquí honrado por la oportunidad de compartir con toda su audiencia. Y, ¿verdad? Te reconocía unos dotes de inteligencia como estudiante, luego cuando coincidimos también en la Asamblea Legislativa. Pero los dotes de comunicación, y aquella vez que te fuiste a los puños y a la bofetada con los legisladores, me sorprendió mucho ese nivel también, porque, oye, a veces es litigar y a veces es lo que dice, lo que no se dice, y evidentemente te pone en una posición donde tú puedes coger un proyecto legislativo y ir a los puntos principales para hacer la recomendación. ¿Es así? Sí, es así, Eddie, y obviamente en esa época estaba en la FAF, hay que contextualizar, ¿no? Recordemos las elecciones de 2020, gana el gobernador Pedro Pierluisi, pero el Partido Nuevo Progresista en el cual milito
pues pierde la mayoría legislativa, ¿no? Correcto. Entonces, pues era una dinámica bien particular porque tenías un ejecutivo de un partido y la rama legislativa. Entonces, ¿qué ocurre? Tenías que ir a defender medidas allí ante, ¿verdad?, unos legisladores, y tengo que ser honesto, del Partido Popular Democrático, tanto del PIB, Proyecto Dignidad, siempre fuimos contundentes y firmes, pero nunca hubo una falta de respeto. No la hubo. Todavía tengo gran relación con muchos de ellos. Cuando estuve en sector privado, en la Asociación de Hoteles y Turismo, me ayudó un poco porque nunca le falté el respeto, y yo creo que uno puede ser firme sin cruzar esa línea, además de que son oficiales electos, tú sabes. El senador Ramón Ruiz Nieves, que también Sí, Ramón, y le puedo decir Ramón, Luis Raúl Torres, Denis Márquez también. Te digo que fue una buena escuela para uno también pulirse, ¿no? Y seguir siempre amplificando el mensaje correctamente. Una de las sesiones que más proyectos se produjo ya culminando, esta fue una de ellas. Y le puso usted la bola en la cancha a correr para las recomendaciones y la evaluación que le dan a la gobernadora. Ya algunas se han firmado, algunas están pendientes todavía, y eran proyectos muy densos, con mucho tecnicismo legal. ¿Cuán difícil han sido estas semanas para ustedes cuando todo el mundo está de vacaciones? Primero, ¿verdad? Y gracias por la pregunta y por el espacio. Lo cierto es que, para explicarle también a la audiencia, las sesiones legislativas operan como los semestres escolares, básicamente. Más o menos, la diferencia es que te lo dice la Constitución, ¿no? Sí. En este periodo, una vez se aprueban vence la sesión legislativa el 30 de junio, empiezan pues a llegar las medidas a la fortaleza, ¿no? Tienen unos términos a correr, específicamente el artículo 3, sección 19 de la Constitución de Puerto Rico, les dice cuáles son los términos cuando está la sesión, la legislatura en sesión, y cuáles son los términos cuando está fuera de sesión. Y pues mira, eso hay que analizar, hay que solicitar nuevamente opiniones a las agencias, incluso. A veces se juega con esos términos. Claro, también. lo sabemos, pero se juega con NGOs incluso, porque a pesar de que sí, en algunas medidas hubo un proceso de vistas públicas y hubo opiniones, y la Asamblea Legislativa pues hace ese análisis, a veces con todas las enmiendas que se le hace hay que volver a ver si la posición de que o X sector, X organismo se expresó, puede ser que cambie incluso. Y nosotros pues estamos en esa evaluación. Empecé en marzo, recuerdo que teníamos el reto de los 100 días. Claro. Y sabemos que siempre aquí hay una tradición de las medidas que se radican, y pues tuvimos que apretar esos primeros meses. Ya se está con todo el equipo, y tengo que reconocer, de Secretaría de la Gobernación, del equipo de cuerpo asesores legislativos de la gobernadora, ya tenemos varias medidas preparadas para poner la bola a correr esta próxima sesión. Además de conocer el proceso legislativo, hay una destreza que hay que manejar adicional en la posición como la que tú tienes y el licenciado Rivera Justiniano, que es lo que el americano le llama speak truth to power. Así es. Decirle la verdad a tu jefe, que no necesariamente puede ser bonito para él, no siempre es bien acogida, además de los peligros políticos que pudiera representar la aprobación o el veto. Inclusive de pérdida de los alcaldes, de pérdida de auspicio de legisladores. ¿Cuán difícil ha sido eso en esta primera sesión? Pues mira, te voy a ser bien honesto. En ese sentido, y quiero aprovechar, ¿verdad? Que sé que ha habido, no voy a decir que es tu caso, ¿verdad? Pero una cierta narrativa de que olvídate que están siguiendo a los de Pierluisi. La realidad es que muchos de los asesores de la gobernadora venimos del equipo de Pierluisi. Incluso yo dirigí asuntos legislativos en PRAFA, que qué más cercano que eso, diría yo. Estuve en AFAF. Pero ella escucha. Creo que el equipo tenemos esa franqueza de dialogar, de conversar. En cuanto a los legisladores y los alcaldes, pues hemos tenido reuniones, la gobernadora ha citado sus conferencias legislativas. Ese proceso de negociación, Eddie, es bien importante, y lo he dicho en otras oportunidades que he tenido de comunicar, porque uno tiene que tener las alianzas, y no es la alianza de Victoria Ciudadana del PIB, las alianzas intrapartidos o entre colegas y comunicadores, tienen que ser fuertes, porque esos consensos van a ser los que duran cuando la cosa se pone dura. Claro. Cuando jalan la soga, ahí es que tú tienes. Ahora, si eso está debilitado, ¿verdad? Si se montan unas narrativas, pues uno tiene, y como tú muy bien mencionas, decirle a la gobernadora primero qué es y qué no es. Segundo lugar, no inducir error. Tercero, y para mí siempre, yo sé que van a decir, viene con lo mismo, y tú eres abogado practicante. Uno, tanto en la vida personal como en el servicio público, que es un ejercicio de desprendimiento de ego, tú no puedes adelantar conclusiones a hechos. Eso sí puede llevar a inducir terror. Claro. Ejemplo,
si tú me das, ahora que tienes una promoción de café y tienes café acá, tú me dices, Jan, prueba este café. Yo no puedo decir, mira, es que ya yo vi el label, ya esto, y no me gusta. yo tengo que evaluarlo, hacer un análisis y aunque ya, si tú me dices, ahora dime cuál es tu opinión, Claro. pues claro, todos tenemos un sesgo, decir que el ser humano no tiene Y a sesgo. veces la comunicación pública o lo que se publica en los medios o en redes sociales nubla esa discusión. Hay narrativas y claro está, uno respeta eso, es parte del ejercicio de Y hay libertad de agendas expresión. también. Y hay agendas, pero uno tiene que comunicar. Ahora está, la responsabilidad de nosotros y de Irán, ¿verdad? En el caso de como secretario de Asuntos Públicos, el secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech, es comunicar los hechos, lo que hay. Y el pueblo adjudicarán en su momento, ¿no? Pero no podemos inducir error. Y también hay un rol de responsabilidad de medios, ¿no? De educar, de difundir, de que la gente, darle bringing the facts, como dicen en Estados Unidos, y que la gente concluya. Pero, y quiero volver a la parte de esas recomendaciones en la evaluación de los proyectos, pero ya que tocaste el asunto de la comunicación pública, y fue algo que le critiqué mucho a el gobernador Pierluisi, de que debió haber tenido a alguien como Irán comunicando en un momento dado, porque no todo puede aterrizar en su falda, porque vas a anunciar algo bonito y te van a preguntar de otra cosa que no tiene nada que ver con esa actividad, pero la gobernadora parece haberlo escogido. A pesar de tener un secretario de Asuntos Públicos que está disponible, que comunica muy bien y atender los asuntos ella. Pues mira, yo creo ahí, pues podemos agree to disagree. Ella, hay unos temas, la gobernadora es excelente comunicadora. Es una política sagaz, veterana. Pero mira mi ejemplo, y el DIGRAM, ella ha decidido confiar primero en la juventud y diversificar quiénes son sus canales de comunicación. Claro está, siempre pueden haber más refuerzos, siempre podemos mejorar, pero obviamente si comparamos con otras administraciones sin tener que puntualizar, ella sí hay unos temas que los apropia porque es una gran comunicadora. Entonces, el asunto de energía, yo creo que es difícil. El asunto de recursos naturales. Claro. El asunto, o sea, todo decide ella. Y en otras administraciones hemos visto que el gobernador delega de ordinario en el secretario de Asuntos Públicos. Y entonces no tienes tú que defender al secretario. El secretario se supone que te defienda a ti. Lo hace, yo considero que ella es un gran recurso y a nivel de sector privado, si tienes un gran asset, claro, uno puede diversificar, como tú muy bien mencionas, tus escuderos, pero ella es una gran comunicadora y fíjate que cuando ella toca los temas, neutraliza la narrativa. Pero te corres el riesgo, y ha pasado, de que pierdes credibilidad porque a lo mejor al tocar ese tema no has tenido la mejor información. Y me parece que hay gente, lo ha dicho el presidente del Senado, alguien está induciendo a la gobernadora a error con los nombramientos, con otras cosas también. Y ese es el rol entonces de como tú iniciaste tu premisa. El rol del asesor de comunicar y no inducir error al gobernador. Yo creo que en ese sentido el equipo, no estoy seguro que nadie del equipo de la gobernadora lo ha hecho. Yo creo que quizás ha habido dinámicas que se pudieron comunicar mejor. Y ha habido unos problemas que hay que atender que no los negamos. Ella ha ido de frente. Oye, nadie puede negar que en Puerto Rico se estaba yendo a la luz. Hay un problema energético. Claro que lo hay. No podemos negar que hay un problema con el agua. Claro que lo hay y claro que se está trabajando. Pero yo creo que lo justo, licenciado, y amigo de hace muchos años, es caramba, si se está haciendo bien, comunicarlo también. O sea, no, porque también hay un peligro de crear una histeria cuando realmente hay un problema y te aseguro, y la gobernadora ha sido firme, que cuando hay que investigar y si hay responsables de lo que sean responsables, se tomará acción. Pero decir, o sea, el peligro es que como sociedad nosotros no podemos venderle a la gente histeria. No, mira, hay un problema. Va a haber responsables. ¿Se está tomando acción? Sí. ¿Se está comunicando? Sí. Se pudo comunicar algunos días mejor. Podemos reconocer eso. Sin embargo, no le llevamos la histeria a la gente porque eso va a crear... Mira, yo recuerdo a veces cuando anuncian aquí que viene un aguacero y yo comunico que esto se va a venir un huracán como María. Tú ves cómo empieza la gente en las tiendas. Hay que ser responsables con lo que se comunica. Así que yo creo que ahí están mis 2 centavos. Mira, hay una parte, y yo la destaco aquí consistentemente, y de hecho tuve oportunidad de hablar el año pasado con Pedro Pierluisi porque me decía, y lo relaté en estos días, es que ustedes siempre buscan lo malo o la crisis o cuando pasa, pero es que al ser humano le gusta el morbo. Pero más allá de eso, le digo, gobernador, por eso es que a la gente le gustan las películas de mafia y las películas de terror, de crimen. No tanto quizás las de terror, porque mira lo que te digo, y es lo que yo trato de traer aquí, porque muchas veces tú no sabes cómo se toman las decisiones. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Con qué información contaba el gobernador para una para otra? Porque no lo vamos a saber y muchas veces juzgamos
sin tener toda la información que tiene un gobernador o una gobernadora. Con la poca que tenemos nosotros, jugamos Monday Morning Quarterbacking, pero el gobernador o gobernadora en ese momento tenía mucha más información de la que nosotros inclusive dentro del frente de este micrófono tenemos. Y hay que reconocer eso. Pero al final del día, y un poco lo que quería, ¿cómo es esa relación cuando ustedes cierran la puerta y le dice, gobernadora, este es el proyecto del senador tal o que está empujando el alcalde tal, y esto tiene aquí una disposición que pudiera ser una píldora venenosa? ¿Cómo se da esa dinámica con la gobernadora Jennifer González? Claro, Jennifer González es, obviamente, una legisladora experimentada, congresista, es presidenta del cuerpo, es preparada, tiene su maestría en Derecho y de todo. O sea que es una mujer bien preparada y mi admiración a ella. Las reuniones, pues obviamente, se preparan unos policy papers, se hacen análisis y es una discusión bien diáfana, bien franca. Y se va discutiendo los temas. Mira, este proyecto, obviamente, uno tiene que tener, hay un contexto que uno evalúa. Mira, caramba, hay un legislador, esto es un alcalde, que se radicó antes, no se radicó antes. Yeah. Esta medida requería legislación, se podía hacer por fiat administrativo, hay alguna demanda pendiente, hay algo corriendo en los tribunales locales, apelativos, hay un caso, alguna controversia en el Tribunal Supremo pendiente que vaya a afectar esta legislación. El impacto fiscal. Yo que ven viniendo de AFAF y tema fiscal, pues uno va generando cierto olfato. Y las discusiones son bien amplias, bien claras. Ella permite que uno dé sus opiniones. Ahora, aprendan esto y esto es un regalo de gratis que le voy a dar. Si a usted le piden su opinión, dé su opinión y fundamentala, porque te están reclutando para asesorar y si te equivocas, ella no, en nuestro caso, bueno, ahora no te va a despedir por darle la opinión. Claro. Para eso se está reclutando y yo creo que en el ejercicio de tener la oportunidad, y yo estaba en sector privado, regresé a gobierno porque quería. Y creo que es el desprendimiento de ego y el esfuerzo que uno ve ahí rápido. Pero uno tiene que dar la opinión, porque entonces, pues, tenemos al hachero aquí, entonces le pregunto me han pedido una opinión de mi salsero favorito y digo, no, es que va a depender de la... No, este es mi salsero y tú lo defiendes. Así que hay que ser. Pero eso no tiene una complejidad adicional, porque, de nuevo, a veces hay proyectos del senador aquel, representante más cual, el alcalde tal cual, pero hay unos proyectos... O radican medidas similares que uno hace ahí. Claro. Eso puede pasar. Proyectos de administración. Lo hay también. Y entonces, tú decirle a un gobernador que es parte quizás de su programa de gobierno, gobernadora, después de analizar esto bien, ¿cómo quedó? No lo firme porque esto pudiera traernos XY problemas cuando es una iniciativa que ella misma la presentó ante los cuerpos. Son evaluaciones que es complicado porque obviamente, en primer lugar, es un programa de gobierno que se ratifica por toda una estructura de un partido. Ya. Y para recordarlo, se avaló en el Choliseo que lo llenamos. No una canchita allá en Mayagüez. Pero no voy a entrar y a dispararle esa son del viernes. Se ratifica, entonces tú tienes que, porque esa es tu carta. Y el programa de gobierno es el contrato que hace entre las partes, yo partido y gobernador, con el ciudadano. Y la gente votó por eso. Y decirle a veces, mira, es que la medida, luego que él se evaluó el impacto fiscal o no se tomó en cuenta, y eso, bueno, puede pasar, comunicarlo es difícil. Claro. Yo recuerdo, yo estuve también en la Fortaleza cuando la gobernadora Wanda Vázquez, y habían decisiones, nos tocó el COVID, entonces habían decisiones que la gente a veces no entiende ni por qué se toman. Porque no tienen toda la información. No tienen todo. Entonces, porque la tenemos. Recuerdo el lockdown, cuando daban los números de las proyecciones potenciales de muertes. Era difícil, Eddie, porque era una decisión a veces, y aprovecho el espacio y la confianza. Al igual que en la vida personal, no siempre nosotros vamos a tener todas las opciones bonitas, favorables. A veces no es así. A veces es lo menos malo. Alguien va. Entonces, hay que tú sopesas el pueblo, la ciudadanía, la vida, el sector privado. Es un balance que si todos los días tuviéramos la opción de decidir y que todo el mundo salga ganando, pero ese ejercicio pues requiere responsabilidad. El exgobernador García Padilla tiene una línea que dice, yo con la información que tenía, si hubiese estado detrás del micrófono, hubiese dicho lo mismo que tú. Ahora, tú, teniendo toda la información, estando en mi posición... Has dicho lo mismo que yo. Claro. Sí. Claro. Pero vuelvo, agradecidos, y yo considero que yo invitaría a más jóvenes, Eddie, tú que has estado también parece en gobierno, que no le tengan miedo. Puerto Rico necesita herramientas, necesitamos manos, necesitamos jóvenes que se atrevan a comunicar y estar aquí contigo. No es fácil tampoco en ningún medio, porque uno
tiene que explicar, y explicar a veces cuesta decir cosas que la gente no está acostumbrada a la verdad y fíjate que si dar hay los algo, hechos, y yo sé que a veces laceran, pero mi responsabilidad es venir aquí, dar la cara y vuelvo, brindar los hechos y que la gente concluya. y fíjate que si hay algo en el servicio público e inclusive al nivel de la legislatura, es que está hecho para que personas con mucha educación o poca educación puedan participar y proveer su insumo con lo que conocen. Obviamente hay unas destrezas que se requieren para propósitos de cuando tú vas a hacer algo más complicado. Y de tener la gente con esas destrezas y esa pericia, ese conocimiento en el field, ¿verdad? Como se dice en buen español puertorriqueño, para que no ocurran entonces ciertas situaciones como las que hemos estado viviendo recientemente. Que yo creo que, ¿verdad? Me levanta sospecha el que hayan ocurrido o estén ocurriendo tantas situaciones de crisis en un mismo mes. Mira, yo creo que el término crisis, pues la definición de la RAE pues, es particular respecto al término crisis. Yo creo que es un término que se usó esta semana demasiado. Hay unos problemas serios, algunos heredados, otros pero no habían explotado todos a la vez. Claro. Y hay unas cosas que son coincidenciales. Yo creo que lo importante aquí, los otros días un medio me hizo esta pregunta: ¿qué nota tú le das para cualificar la reacción del gobierno respecto a las decisiones de Jennifer González en cuanto a lo del agua? Yo le dije, mira, la gente realmente quiere una nota, la gente quiere que tú le resuelvas el problema. ¿Y saber cuándo? ¿Cuándo? La gobernadora habló ayer, hizo el comité, se tomaron decisiones de inmediato. Ayer tuvimos, y atándolo al tema de crisis, ¿verdad? Que hubo muchas feminicidios, que para mí el término feminicidio, pues, poco liviano. Yo diría, son asesinatos de mujeres que no tiene que morir ninguna. Feminicidios por acá, energía, agua. Piñera estuvo aquí con nosotros. Claro, y lo cierto es que ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa, yo creo que por primera vez pudimos ver en la historia de Puerto Rico, en la misma tarima, 4 mujeres ostentando por sus propios méritos las posiciones más importantes de Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico, secretaria de Justicia, secretaria de Estado y la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Todas, y by the way, hasta donde yo leí, la jueza presidenta no la nombró el PNP. No. Y estaban todas allí defendiendo una sola causa y atendiendo un problema y atendiendo una ejecución, unas decisiones que hay que tomar, algunas difíciles. Ayer mismo, por ejemplo, en el tema de feminicidio, la jueza presidenta del Supremo tuvo que corregir un periodista. Le dijo, mira, es que aquí se dice que la ley 54 y ¿verdad? La violencia de las leyes, qué sé yo. Y ella le dice, mira, aquí lamentablemente ninguna de las féminas que ha muerto este año, la han asesinado este año, ninguna de ellas había ido al tribunal, solicitado la orden. Y ella dijo, y me encantó esa cita, una orden de protección va a tener y le va a brindar mucha más seguridad que no ir allí. Que quizás no hay muchas excepciones, atiende el problema y hay mucho que trabajar. Pero vamos a ver las soluciones. Miren qué bonito se vio esa colaboración de más allá, ese desprendimiento de opinión, del sesgo ideológico, como están las 4 allí y todas las que estaban juezas, la procuradora, la de AMSCA, vivienda. El sistema que bien. conocen el sistema. Y la reunión fue bien. Yo no estuve ahí, pero por lo que ella ¿verdad? Estaba comentando ahí, fueron bien claras y no fueron a decir, mira, es que la teoría jurídica de Madrid, no. ¿Qué pasa? Vamos a hablar desde que la víctima llega al cuartel. ¿Qué pasa con la línea paz? ¿Qué están llamando? ¿Quién la acompaña? Dar soluciones. Pero se ha montado, claro, se ha montado, y no solo en este cuatro ni en otro. Y mira, te voy a dar otro ejemplo. Aquí siempre, porque escuché a una de las personas que estaba entrevistando en la mañana. Gente, yo no sé, yo creo que desde que el PNP se fundó en adelante, siempre han estado tan divididos. Hay primarias, están votándolo, olvídate, hay tal cosa. Lo de la persecución en la agencia lo dijeron bajo Ricardo, lo dijeron bajo Wanda. Cuando Wanda ganó, que pierde la primaria, que gana el gobernador Pierluisi, sacaron los de Wanda. Ahora que, gente, pero nunca se había visto tan marcado como ahora. Yo creo que ha sido con las guaguas de sonido esa de Seban. Yo creo. Los mismas gente denunciando. Claro, eso hubo, oye, y hay algunas que quizás habrá que atenderlas. Pero les digo, en el mismo equipo de la Fortaleza hay de todo allí, hay de todo. Y qué más cercano que ser grupos de tus asesores que son gente que no estuvieron contigo en primaria.
Pues se vacunaron a tiempo. No, Mira, yo estaba en el sector privado y yo no tenía por qué hacerlo, para lo que voy. es broma, es broma. Estamos listos y estamos más que disponibles, tanto el licenciado Irán Torres Montalvo, el secretario de la Gobernación Francisco Domenech y todo el equipo de la gobernadora, cuerpo de asesores legislativos, listos para trabajar y para escucharlo y más que todo comunicar de frente y con la verdad. Ya, no puedo dejar pasar la oportunidad. Proyecto 615 del aumento a los El celulares. proyecto 615, la gobernadora ha sido consistente ¿Hasta cuándo tenemos? en que la evaluación, ¿verdad? Los términos están Me dijeron que es el día próximos a vencer. Pero la medida, pues obviamente, como ella desglosó muy bien, tiene unas cosas buenas en estricta técnica legislativa, ¿verdad? Y esto es un consejito de gratis a los asesores y gente que le interese la legislación. A veces se redactan proyectos bien buenos que tienen muchas cosas buenas y hay unos temas, ¿verdad? A veces hay que bifurcar, ¿no? De traer un asunto por acá y lo otro se aprueba. Yo creo que la evaluación que ella ha hecho y ha dicho públicamente es que no va a aprobar nada que pueda potencialmente significar. Por mandarla a comisión de nuevo y que se discuta. Lo que ocurre es pública. que en la etapa procesal que está la medida, como la Asamblea Legislativa no está en sesión, no permite el mecanismo de que se devuelva. Habría Tiene que ser, vetarla y volverla a habría radicar. que firmarse o vetarse o darse un veto de bolsillo. Que es esperar que pase el tiempo. Que es esperar que vence el término. El término es el 15 de El agosto. término está próximo Porque a es que vencer. no sale en el trámite. Lo que pasa es que el término corre según cuando se dispone envíe al gobernador. cuando llegue. Eso es un trámite que no va a aparecer en Sutra. Sí, antes, por lo menos Aparecía, antes claro. Te decía enviado al gobernador. Claro, tal pero día, recuerda y que de está ahí cuando se empieza a disputar. recibe, se toma el término según Claro. la sección 19. Eso está próxima a decir. La gobernadora, ella es bien vocal, así que ella sabrá cuál va a ser la determinación que va a tomar. Gracias, Jan. Te vuelvo a invitar. Gracias, porque Eddie. Un obviamente honor. estos son asuntos Y de Achero, comunicación, gracias. pero- Pongan salsa buena y que tengan buen fin de semana. Gracias. Licenciado Jan Peña Payano, amigo personal y ciertamente muy orgulloso de ti y de tu logro. Gracias, Eddie. Y cariños a tu familia que Amén. también sé que se han fajado ahí, que de campana a campana también. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.